movilización al peronismo, como estaba prevista para el día de hoy, si Cristina tenía que trasladarse desde Constitución a Comodoro Pi. Así que, bueno, son pases de baile de una comedia o de una tragicomedia que lo que ha generado es una extrema polarización en la sociedad argentina, aún más de la que teníamos. Uno está pudiendo verificar por estos días que todos aquellos que tenían una mala imagen de Cristina, hoy tienen un poquito más. Y todos aquellos que tenían buena imagen de Cristina, hoy la quieren un poquito más. No ha cambiado el componente porcentual de la negativa y de la positiva, así que eso por un lado. Y por el otro, lo que estamos advirtiendo es que claramente este tema ha sacado al resto de los temas de la agenda política, ¿no? Fíjate que Milei no logra colar un discurso, y eso que viene haciendo discursos desde Israel para acá, pasó por España, ayer inauguró, no sé, un área nueva de la Policía Federal, que ahora no es más Policía Federal, pero no logran meterse en agenda, y este es un tema que yo te diría va a seguir, porque tiene todos los condimentos necesarios para hacerlo, pero básicamente lo que está pasando es que la sociedad argentina se ha polarizado más, tiene la percepción de culpabilidad en un 50-53%, percepción de inocencia en torno al 40-42%, pero este sentimiento de justicia que siempre tiene la sociedad argentina, yo te diría que hoy está relativizado, básicamente porque la sociedad argentina tampoco confía demasiado en quienes administran la justicia. O sea que en la encuesta que hicimos recientemente a raíz de la ratificación del fallo de Cristina, le preguntamos a la gente si en la Argentina había igualdad ante la ley. Y el 62% nos dijo que no. Mirá. Para que vos dimensiones esta sospecha, ese es el número concreto, ¿no? Es decir, si vos confías en la justicia y que te va a tratar igual que, por ejemplo, a Macri, bueno, hubieras dicho que sí hay igualdad ante la ley. Pero todos sabemos muy bien que hay diferentes velocidades dependiendo tu lugar, incluso ideológico, ¿no? Claro. No solamente lo económico. Gustavo, ¿te sorprende que algunas personas hayan cambiado el discurso últimamente? No sé si cambiado, pero por lo menos hayan aportado una variable distinta, como fue el caso de Alconada Amón la semana pasada, que planteaba, más allá de estrictamente lo judicial, decía, bueno, tenemos otros representantes políticos y representantes del mundo empresarial que las causas ni siquiera inician e inclusive prescriben. Yo nunca creí que iba a estar vivo para ver ese cambio de discurso de algunos sectores. No, mira, en algunos sectores es interesante verlo. Lo de Alconada Amón, yo te digo, no te diré que soy amigo, pero tengo algún trato con él y siempre ha tenido el mismo discurso. Lo que pasa es que muchas veces no se lo publican o no tiene pantalla para decirlo. Este tema ha sido tan trascendental y transversal al mismo tiempo, ha sacudido las fibras íntimas de toda la sociedad argentina, así que es probable que en este contexto sea más notorio, pero yo lo he escuchado decir esto muchas veces, sobre todo tiene la especialidad de él también es indagar el tema de los servicios de inteligencia, y las cosas que él ha venido escribiendo, yo te diría, ni siquiera nadie de la oposición política en la Argentina ha profundizado tanto como lo ha hecho él. Claro. Gustavo, en este contexto que vos mencionabas, el gobierno no ha tenido la posibilidad de tener agenda, lo decía Guillermo Moreno, con quien conversábamos el sábado en otro programa. ¿Te da la sensación que es una situación exógena al gobierno? Digo, que al gobierno no le hubiera gustado tomar esta decisión, porque ahora es difícil volver a la conversación política, más allá que el indicador que más le preocupaba, que era la inflación, es el que, según las últimas encuestas, menos le preocupa a la gente. Yo tengo la sensación de un gobierno que resignó o tercerizó incluso la política. Porque fíjate que los libertarios habían escogido a Cristina Fernández como rival electoral y se encontraron a mitad de camino con esta decisión de la Corte Suprema, ¿no? Yo creo que ahí hubo una gran sorpresa y tuvieron que readecuarse al escenario. Creo que la Corte Suprema de alguna manera
ha roto el equilibrio de poderes en la Argentina. Es como que el Poder Judicial le está diciendo al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y por ende también a la sociedad, acá el que manda, el poder determinante, el último poder, el que sin nosotros no pasa nada, es el Poder Judicial, ha mandado esa señal. Y bueno, yo creo que para un sistema democrático no es positivo, no es bueno, es bastante negativo la idea de tener un poder que tenga esa manifestación tan extrema, porque en este punto yo te diría la tarea inmediata que debiéramos hacer todos, sobre todo los tres poderes del Estado, es volver al equilibrio de poderes, ¿no? Esta ruptura a mí me hace pensar que quizás los supremos se tomaron una suerte de venganza contra el gobierno libertario después del intento de nombramiento por decreto de 2 miembros de la Corte Suprema, y también contra el peronismo, ¿no? Y fíjate, en este punto, yo creo que la Corte Suprema está jugando a la política, y este me parece que es un dato significativo, ¿no? Mientras la sociedad argentina se polariza en extremo y juzga a una dirigente como Cristina Fernández, la Corte Suprema está jugando ahí al límite. Entonces, esto es lo que nosotros advertimos, lo que yo advierto como algo que puede ser peligroso para el sistema democrático. Gustavo, en esta situación de la definición de la Corte y la encuesta que vos ya habías mencionado con respecto a qué opina la gente del fallo, ¿crees que esa postura que muchas veces era de la izquierda o del peronismo, de la justicia, está atravesada por otros poderes y otros factores que son los económicos y nos marcan la cancha de cómo jugar en cada año electoral? ¿Hoy es algo que es más común que piense la gente o sigue siendo algo muy de nicho de tema político? A ver, lo que hizo la Corte Suprema, indudablemente que es una maniobra de alta política, que genera un golpe político importante para el kirchnerismo, para la democracia y para la política argentina. La figura de Cristina le da ese tono también. Ahora, hay que mirarlo desde otro lugar. Salgamos al balcón y miremos de una manera distinta. Esto también le da centralidad a la Corte Suprema, una centralidad que antes no tuvo. Por lo tanto, todos los actos de la Corte Suprema ahora van a ser visualizados desde otro lugar y de otra manera. Va a ser mucho más escudriñada la actuación y el desempeño de cada uno de los miembros de la Corte Suprema Argentina. Esto también es una realidad, ¿no? Es decir, vos jugaste, apostaste fuerte, sacaste una decisión muy, muy impactante, bueno, hay consecuencias para eso, ¿no? Sos mucho más visible, entonces ahí está el tema también, ¿no? Si la Corte Suprema se banca todo este proceso que empieza a partir de ahora, porque ellos también pueden equivocarse. Es muy común cuando alguien tiene poder que quiera hacer cosas porque puede hacerlo, ¿no? Y me parece que en este caso la Corte Suprema hizo una de más, opinión personal, ¿no? Pero habrá que ver. Yo creo que la posibilidad de restablecer el equilibrio está, por un lado, limitada por la economía, porque creo que de alguna manera la Corte Suprema lo que hizo, entre comillas, fue despejarle el camino a Milei después de octubre, porque eventualmente hay que pensar que si el gobierno necesita ganar para profundizar el ajuste, imagínate lo que viene después de octubre, ¿no? En términos sociales. Entonces, sin una referente como Cristina disputándole poder al gobierno a Milei, bueno, Milei puede estar un tanto más tranquilo. Ahora, esto también es un problema, porque quizás la Corte Suprema está viendo algo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Bueno, es la pregunta que se hacen todos. ¿Por qué tomar esta decisión tan apresurado si también a veces los factores externos te dicen, bueno, no queremos invertir en Argentina o no queremos pisar fuerte en Argentina porque está el miedo del peronismo siempre que vuelva? Iván Jadrowski lo decía ayer en la hora africana en Blender. Bueno, tal vez hay un poco de algo de cierto en eso de que afuera no le tienen confianza al peronismo, pero si despejás esa variable se empieza a complicar, porque no creo que la Corte tenga ganas de gobernar si los números después de ganar las elecciones no le dan al gobierno. Pero además, pensar que el problema de la Argentina es el peronismo es repetir la historia de manera negativa, es no haber aprendido, ni siquiera haber reflexionado realmente de los problemas de la Argentina, ¿no? La desigualdad, la falta de transparencia, la corrupción empresarial son los principales temas.
las malas relaciones institucionales, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, la política que ha tenido el gobierno Milei de compra de voluntades en el Congreso Nacional. Esas son señales de inseguridad jurídica y ningún inversor extranjero va a poner un pie en un lugar en el cual nadie apuesta a la supervivencia de un gobierno más allá de las elecciones de octubre. Y esa no es la culpa del peronismo. Entonces, creo que lo que hay que tratar de entender es que necesitamos una mejora en la representación. Y quizá ese sea el desafío que hoy está atravesando el peronismo. Esta situación en la que se ve involucrada Cristina Fernández los pone en el desafío de apuntar al futuro o quedarse en el pasado. Tratar de contener a todas las tribus que tiene el peronismo a nivel país o fragmentarse. Yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora, tanto en septiembre en la provincia de Buenos Aires como en octubre en la elección nacional. Ahí están puestas todas las miradas, porque el peronismo de alguna manera tiene que resolver institucionalmente su vida interna para poder equilibrar un poco esta relación rota desde la decisión de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cuánto dura, Gustavo, esta armonía en el peronismo, más allá de que ya vemos notas de los medios especializados de política de provincia de Buenos Aires, donde sugieren que hay una microtensión latente con Kicillof aún? Primero yo creo que la interna bonaerense pasó a segundo o tercer plano. Es como que el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría haber resuelto ya la unificación de los turnos electorales, porque cambió el contexto. Sí. Yo creo que incluso, no sé si la justicia no va a ir en esa dirección, de la imposibilidad de desdoblar la elección, habida cuenta que la provincia de Buenos Aires desde la década del 40 del siglo XX no tiene una elección separada. Entonces es como que no está establecida la rutina de la formalidad y de la costumbre de esta elección separada de la nacional. Así que habrá que ver, pero yendo a lo concreto, creo que Cristina perdió la posibilidad de ser candidata, pero este fallo de la Corte lo que le da es una centralidad política aún mayor, Claro, que la que tenía. Que era importante, pero bueno, hoy es mucho más importante que un mes atrás. Entonces, el resto de los que pugnaban por conducir el peronismo han quedado relativizados. Entonces, hay que ver también cómo se llega al momento de la definición de las candidaturas, que creo que ahí sí se van a poder dar estas fricciones que pueden ser motivo de ruptura y de fragmentación aún mayor. Habrá que ver, yo creo que el peronismo debiera entender también que tiene un contexto social dramático. Lo más importante no es lo que le está pasando al peronismo, te diría que lo más importante es lo que le está pasando a la sociedad argentina en términos de impacto en la línea de pobreza, en la calidad de vida. Si el peronismo demora mucho más tiempo en entender esto y en ordenarse en consecuencia, bueno, vamos a ver, como yo lo escuchaba el otro día a Iván Chardovsky, que hacía un comentario que me gustó mucho, que dijo, bueno, son 10 días de unidad y después empiezan las luchas del hambre, ¿no? En el sentido de que va a ser una pelea de todos contra todos. Ojalá que eso no sea así, pero bueno, tampoco hay que extrañarse mucho si se da una fragmentación mayor, ¿no? Las últimas dos, Gustavo, porque sé que tenés una reunión ahí en Meet suspendida y la abandonaste por estar un segundito con nosotros, es, la tiraste así al pasar. ¿Vos crees que hay plafón para que la justicia ahora determine sobre lo electoral y que diga, no, va junto provincia de Buenos Aires con Nación? Esa es la Yo te tiro este anteúltima. escenario. Si vos no tenés una buena candidata o un buen candidato en la tercera, que te haga una diferencia con la que puedas compensar las derrotas de los otros 7 circuitos electorales provinciales, vas a tener un muy mal desempeño electoral. ¿Y la culpa de quién va a ser? ¿De Cristina, de Máximo o de Axel? De Axel. De Axel. Con lo cual, vas a configurar una derrota a un mes de la elección de octubre, que posiblemente también sea derrota. ¿De quién va a ser la culpa? Y sí, de Axel nuevamente. Entonces, fíjate que es muy relevante que ante un cambio de contexto dramático como el que tuvo la provincia de Buenos Aires, la política argentina y el peronismo en términos nacionales, bueno, vos por lo general te acostumbrás y te adaptás al contexto, no es al revés.
La política se equivoca mucho cada vez que quiere acomodar el contexto a su realidad. Es al revés, porque el contexto es mucho más jerárquico. Pero bueno, yo soy simplemente un analista político, ¿no? No tengo arte ni parte en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, así que habrá que ver. Pero para mí la medida más lógica sería unificar en octubre toda la cuestión electoral. La última hora, sí, Gustavo, tenemos un fiel oyente libertario que es Rafael y nos dice siempre que miramos la vida institucional y social desde el prisma tal vez más cercano al peronismo, pero que la gente cuando le preguntan y la encuestan y conversan en la calle no se encuentra tan en disgusto con cómo se vive en la actualidad en Argentina. ¿En las encuestas te marcan eso a vos de las últimas que vienen haciendo desde Subán Córdoba y Asociados? Sí, seguramente que en el nicho del 20% más privilegiado y rico de la Argentina la están pasando bomba. Han patentado Ferraris como nunca en la historia argentina. Ahora, si vos vivís en el 80% restante, y no sé si la estás pasando tan bien, ¿no? Ese 80% que no la está pasando bien, yo incluso creo que no tienen una buena opinión del peronismo, hoy, es real, pero eso no significa que tener una mala opinión del peronismo no significa tener una buena opinión del gobierno. Ahí hay, creo, posiciones encontradas. De cualquier manera, bienvenido el debate, ¿no? Claramente. Gustavo, gracias por tu tiempo, en serio, que tengas una buena jornada y gracias porque ya desde hace un tiempo, casi un año y medio, estamos en contacto con APP, para nosotros es muy importante, gracias. No, al contrario, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gustavo Córdoba, responsable de Subán Córdoba y Asociados, hablando con nosotros. El señor Rafael Morino dice, fuerte abrazo a mi colega Gustavo. Bueno, después ¿Cómo? Anotala, Rafael, vos y tus amigos libertarios. ¿Qué cosa? Nada, que los tomamos como fuente de opinión para hacerle consultas a grandes encuestadores nacionales. Él sabe que lo tomamos como fuente de opinión. No, bueno, pero no sé si en otros programas